tengan todos ustedes. Saludos, profesor. Buen día. ¿Cómo está? Por acá Antonio Franco desde Apure, San Fernando, Estado Apure. ¿Cómo está, amigo Franco? ¿Cómo me le va? ¿Cómo, Excelente, profesor. cómo está? Bastante calor hoy por acá. Eso, Bastante calor. eso ayer lo que usted me tuvo ahorita, lo puso, porque está bien, me toca. Ayer estuvo por acá, fue lloviendo muchísimo. Eso daba temor la lluvia que había. Pero bueno, ya gracias a Dios, ya hoy amaneció haciendo un fresco más o menos, pero no está lloviendo tanto. Ahora, siempre San Fernando pues es caracterizado por el calor, ¿no, Antonio? Bastante, profesor, bastante. Aunque en estos días lo que ha sido el invierno ha sido bastante benévolo con nosotros. Teníamos varios años sin invierno. Este año el invierno ha sido muy bueno, sobre todo para la agricultura, la ganadería, y eso ha permitido que lo que corresponde al clima, al calor haya bajado, ha disminuido bastante, pero lo que estamos nosotros en este punto es lo que llamamos en las bajadas de agua, que eso lo que hace es sentir lo que es la sensación de humedad más fuerte, pues se está evaporando el agua y hace el calor mucho más terrible. Sí, es muy feliz. Yo tengo tiempo que no voy para San Fernando, fui para una vez, bueno, fui varias veces, pero la última vez que fue una corte de apelaciones allí por un homicidio de tránsito, defendiendo a una muchacha y salió para la corte. Pero eso ya hace años. Estaba, por cierto, de magistrado en la sala penal el señor apellido Aponte, que después renunció, también para el Miami, pero mayor, estuvo en el tribunal de militares. Eso fue más o menos entonces por ahí año 2007, Sí, 2008, por allí, ¿verdad? por ahí, sí, señor. Eh, Me pareció muy bonito. Después volví, pero después de paseo por ahí que pasé. Pero en aquel entonces sí fui a trabajar. Pero bueno, ya aquí con la inclemencia del clima que nos toca que vivir donde estemos, ¿no? Pero independientemente de la inclemencia del clima, pues también tenemos que sentirnos bien como personas. Y una de las cosas que nos ayuda muchas veces a sentirnos bien depende de estar bien preparados en la profesión que hemos tomado. Y en esta profesión que hemos tomado como abogado, pues muchas veces son como medio mal visto o mal rechazado por algunos. Y muchas veces la gente se aleja y no nos toman mucho en cuenta, pero cuando nos necesitan, por X motivo, entonces acuden a nosotros y nosotros pues, tenemos que estar prestos para poder dar la ayuda necesaria cuando acuden a una abogada. Pero para lo importante ello es estudiar. No sé a qué se dedica usted, Antonio, si es litiga o tiene algún cargo público. No, profesor, yo soy funcionario del Poder Judicial. Yo soy el juez agrario del estado Apure. Ah, qué bueno. Antonio Franco. Correcto, profesor, correcto. Ya tengo bastante tiempo, ya estoy en el Poder Judicial desde el año 2007 y para la administración pública desde el año 2004. Tengo ya 20 años de servicio en la administración pública. Bueno, ya para jubilación. ¿Qué edad tiene usted, Antonio? No, profesor, me hace falta bastante. 38 años apenas, Ah, no, profesor. trata chamo. Está más joven que algunos hijos míos. Todavía creo que le puedo dar al país muchísimo más y por eso No, me preparo cada día más. sí, sí, yo con la edad que tengo todavía sigo estudiando y sigo pues, echando vaina para arriba y para abajo. Eso es bueno. Así es, así Sí, es, así es. yo ahorita casualmente también estoy estudiando, estoy sacando la convalidación del título de abogado en España y, y pues ya comenzamos en clase. Yo creo que ya para el año entrante, mediados del año entrante, estamos terminando y ya tendremos también el título de abogado español. Entonces, pues nos permite de repente mañana, pasado mañana puede ser por allí. Y la, Amén, profesor. Amén, amén. y la finalidad también es poder dar la clase porque en la universidad a la cual me inscribí, pues me está permitiendo dar acceso a la clase, pero si saco la convalidación, pues quedaría como profesor interno, no externo. Entonces, pues, ahorita viajo para esta semana, si Dios quiere, voy para el norte, regreso entre 2 meses y después me iré para España a pasar la Navidad allá. Y entonces buscaré la posibilidad de acercarme a la universidad que tengo ya eso adelantado para ver si logro cuadrar para la clase allá por ellos. Vamos a ver qué oferta el destino por allí, a ver si algo se puede hacer. Pero Amén, profesor, y bendiciones para todos esos proyectos.
Gracias, muy amable. Mientras tanto, pues seguimos aquí tratando de no darle clases a ustedes, sino darles información y generar lluvia de ideas y conversatorios como el que tenemos ahorita, que son cuestiones amenas. ¿Quién más está por allí en la línea, si es tan amable? Hola, profesor, buen día. Por aquí, Marielena, María. Marielena Montes, Montes. Bueno, Marielena, ¿cómo ¿cómo está? está? Placer. Me uno hoy al encuentro con usted. La semana pasada tenía otra clase con la que me coincidió y bueno, era cumplir un compromiso, pero profesor, con toda la disposición para aprender cada día más. Ese es el Ma- objetivo. Marielena, ¿a qué se dedica? Yo soy abogado, soy funcionario público. ¿Dónde está? Ahorita me desempeño como la ¿Dó- registradora principal del Estado Táchira, en el SAREM, en el Es registro principal. es la registradora principal del estado Táchira. Sí, sí, señor. ¿De qué registro? Registro principal, doctor, el Ah, principal. allá en la quinta, prolongación de la Quinta Avenida. La delegación de la Quinta Avenida, sí, señor. Usted donde uno va y no le quiere recibir los papeles para postillar, ¿no? No, ya no postillamos, No, doctor. yo, Eso yo era sé, antes, yo sé que eso es arte, ahora todo se hace por las alcaldías, estoy echándole broma. por las alcaldías. Sí, Ole, sí, señor, pero ahora es muy rápida la situación porque yo necesitaba postillar justamente el título de abogado para llevarlo para la... Yo estoy estudiando en España, pero de repente le dio por primera nota apostillada de pregrado y entonces hice la solicitud y fui a Santana y fue rapidito que sí, más demoré metiéndome en el sistema que yo pensé que iba a durar mucho tiempo. Me preocupó mucho eso, que pueda tener un retraso de estudios, pero no. En lo que duré, mientras que busqué la cita, mientras que todas esas cosas fueron, no llegué a 15 días. sí, sí, el sistema ahora es sistematizado, te asignan la cita, está mucho más rápido, inclusive en el registro principal para las legalizaciones. Pues yo he tenido la oportunidad de clase ahí algunas del registro. Hace tiempo le di una maestría a una señora que trabajaba con usted, Marulanda, creo que se llama, yo Marulanda. Ah, la doctora Lina Marulanda, sí. Ahorita está en una notaría. Pero yo he dado La clase a notaría mucha pública. gente, yo he dado clase de posgrado en la Católica, de procedimientos penales especiales, he dado casación, he dado procesos penales, he dado derecho comparado. Yo pues me defiendo en algunas ramas, en diferentes ramas del derecho, ¿no? Tengo la oportunidad de estudiar un poquito para poder compartir con ese grupo de compañeros que siempre tratan de seguir adelante, seguir profundizando en el conocimiento. Y eso es muy bueno. ¿Quién más está por allí? Bueno, amiga Marilena, un placer. Por acá tiene un Bueno, amigo. doctor, un placer para mí también, para mí es un placer de estar aquí hoy con Nos, usted y bueno, ¿Quién más está por allí? Vamos a ver. Franklin Montoya. Amiga Montoya, ¿cómo me le va? Montoya le cayó la llamada. Saludos, profesor, ¿cómo está? Pues vamos a decirle que bien. Estuve un poquito indispuesto de salud nuevamente, pero ya nos estamos recuperando. Bueno, vamos a esperar que más que se vayan Bueno, a... gracias a Dios entonces. Aquí estamos y aquí seguimos. Como decía el señor Castro del banco, que es el banco que hace muchos años estuvo aquí en Venezuela. Bueno, mire, yo voy a decir una cosa. Ahorita cuando terminemos de lo que vamos a dialogar, primero teníamos un trabajo pendiente con ustedes, ¿verdad? Que enviamos la semana pasada, ¿verdad? Esa actividad, teoría del derecho. Esa actividad tenían que entregarla cuando, vamos a ver si se acuerdan. Esa actividad era para ayer o hoy, profesor, pero nosotros no pudimos colgarla en la página, todavía no sale el enlace para colgarla. Ok, buena aclaratoria entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy ahorita que termine la clase a hablar qué pasó con la página y esa clase, la primera Ajá, actividad, vamos a tener chance para colgarla más tarde hasta el día miércoles, ¿le parece? perfecto. Para que vea que Omar Martínez no es tan mala gente. Para el día miércoles. Entonces, para el día miércoles, Muchísimas gracias, profesor. el día De miércoles todas maneras está... estamos pendientes y
Sí, estamos montando entonces. El día miércoles estaremos a ¿cómo? Estaremos a 27, ¿no? Creo que estamos a 27. La segunda actividad, que es hoy 24. La segunda actividad hoy 24 la vamos a tener lista para que sea montada en la plataforma el día 30, ¿ok? La de hoy le queda para el día 30. Y la última, que yo la voy a mostrar por plataforma. La tercera actividad, la universidad se la va a instalar a ustedes en la plataforma. ¿Por qué? Porque yo el día jueves salgo aquí de San Cristóbal, voy a Cúcuta, y el día viernes salgo para Estados Unidos. Entonces voy a estar un poquito, si se quiere, ausente, pero ustedes van a llevar, yo le voy a montar el material de la tercera actividad. Yo voy a montar la tercera actividad en el transcurso de esta semana para que ustedes la tengan ya en la plataforma la otra semana y puedan enviar el trabajo de la tercera actividad. Me están oyendo, ¿verdad? La tercera actividad la van a mandar el 8 de septiembre. Repito, por favor, le agradezco, tomen nota. La primera actividad es un escrito que sea 8 páginas como mínimo, donde van a hablar sobre el temario que tocamos la primera semana y es para entregar el día 27 de este mes. Lo que vamos a hacer hoy también va a tener una actividad de trabajo y lo van a enviar el día 30. Y la tercera actividad que yo la voy a montar en plataforma, que ustedes tengan acceso a ella, la van a enviar para el día 8 de septiembre. Pero esta actividad va a ser un video de cada uno de ustedes, donde van a explicar lo que vieron en la primera clase, lo que vieron en la segunda clase, lo que están viendo en lo que yo voy a enviar para la tercera clase. Pero yo no quiero que me vayan a hacer allí las teorías del derecho esta, las teorías del derecho aquello, no. Tocan rápidamente sobre los 3 temarios que vimos en la clase, pero quiero que ustedes me hagan una exposición de motivos muy personal de cuál es su criterio sobre las teorías del derecho, si todavía se aplican, si todavía se vulneran, qué sucede con esas teorías y para qué sirven. O sea, en pocas palabras, ¿con qué se come eso? Porque la ideología, el bla bla de la teoría de la sociología, la teoría jurídica crítica, la teoría analítica del derecho internacional, cuál es la función del derecho internacional, todas esas cosas no nos lleva muy bien estar como se dice, estudiando las tanto. Tenemos que tratar de profundizar en el conocimiento. Yo voy a tocar ahorita unos tópicos con ustedes, pero yo les voy a hacer llegar a ustedes por la página de cada quien, por el WhatsApp de cada quien, un material de apoyo. Les voy a enviar unas hojitas para que ustedes las analicen y de acuerdo a esas hojitas, ustedes por favor me manden alguna información sobre lo que yo les voy a enviar. ¿Les parece? ¿Aló? ¿Me escuchan? Entendido. Hacemos eso y así vamos. Entonces, ese videito que van a enviar para el día 8 de septiembre va a ser un resumen de las 3 actividades que nosotros tuvimos y de lo que ustedes como futuros doctorandos, ahorita como doctorandos, posiblemente como doctores, ustedes van a saber manejar. No olvidando nunca que tener el conocimiento del doctor, aunque el tiempo es muy rápido y muy corto, va a inducir en que ustedes comiencen a manejar unos criterios muy personales y puedan generar matrices de opiniones que en el momento actual nos vayan a tildar de desubicados o de personas que no estamos ajustados a la realidad. Pero que a través del tiempo alguien pueda decir, dentro de unos 20, 25, 30 años, alguien de repente diga, mire, este criterio de esto y de aquello, yo lo leí por allí, que lo dijo un tipo, para que era doctor, no es doctor todavía, Antonio Franco, o Frankelina Montoya, o la señora María Elena. Concha, ella decía esto y esto y esto.
y no estaba tan desubicada. Quizás para aquel tiempo estaba desubicada por lo que dijo, pero mire cómo se ajusta a la realidad actualmente. Entonces esos criterios que se manejan después de tantos años que uno deja por allí escrito, forman parte de lo que se pudiera denominar como una doctrina. Como tantos libros que se han escrito y que hoy en día muchas veces acudimos a leerlos para poder profundizar en algo. Porque el hecho de ser doctores no es tener un título colgado ahí, porque ya eso casi necesita tener títulos colgados, ¿no? Hoy en día las oficinas son modernas y a mí me ha tocado que modernizarme también, porque yo antiguamente parecía un bazar persa, eran cuadros por todos lados, pero la señora mía me dijo, no, pero si usted, yo no tenía, yo ya había dejado de la oficina, pero volví a adquirir otra para instalarme allí en la Torre Unión. Y me dijo, no, pero no ponga tres colgandeos allí, porque eso no se utiliza. Yo como que no me gustó mucho la idea y bueno, y algún mueble lo pusimos en otro cubículo, ya montó un mueble ahí. Pero fue un amigo mío justamente el día jueves y me dijo, hola, doctor Omar, yo lo felicito. Digo, ¿y eso por qué? Me dice, pues es que la oficina esta tiene un toque moderno, un escritorio moderno, sillas modernas. Y no se le ven cuadros ni nada, muy bonita su oficina, muy bonita, ¿para qué lo felicito? Está moderna. Entonces, a mí pues me dio como risa, pero es que el modernismo va avanzando. Entonces, por eso, sacar el título de doctores para colgar el cuadro ahí, no. Saquen el título de doctores para que ustedes se hagan ver como doctores. Comiencen a analizar la situación país y situación de los demás países, cómo funcionan las leyes, cómo funciona la ley agraria, cómo funciona la ley de registros, si todavía seguimos pegados en el tiempo, cómo está funcionando aquello que se utiliza mucho en materia de mercantil, que le piden, le exigen a uno que hacer el pago y confrontarlo con un cheque, cuando eso ya ni se utiliza. Ya los cheques no existen, los cheques quedaron olvidados. Ya usted va de repente a un local comercial a pedir, a comprar una portacheque y dice, no, eso ya no sale, eso ya no viene ahorita. Por lo menos yo que tengo un negocio, nunca llega, ya las portachequeras se eliminaron. Entonces todavía se sigue manejando en los registros inmobiliarios y el notario es que el soporte de la compra con un cheque. Y eso no existe. Entonces eso genera que uno incurra en un fraude. Porque resulta que se hace un cheque que ni se cobra ni nada. Y que mañana, pasó mañana, pudiera generar una impugnación de esa venta que se hizo legalizada a través de un ente público del Estado que obligó a presentar un título de valor denominado cheque y que ese cheque se refleja en la compra, pero que ese cheque nunca se cobró. Y que de repente en el derecho sucesoral alguno de los herederos pueda llegar a impugnar esa venta porque nunca se cobró, nunca se cristalizó. Si bien se hizo legal en el registro, pero no se pagó. Entonces, todos esos temas que son un poquito que se alejan de la teoría, pero que toca la fibra de la inclusión de ustedes como abogados y futuros doctores, les pueda servir para ello. Porque sentarse en un despacho a firmar y a poner sellos no debe ser el deber ser. El deber ser que, pues, independientemente que se cumplan unas funciones como funcionarios o como abogados litigantes o asesores, es tener conocimiento de lo que está haciendo y poder ir avanzando. Y poder mañana, paso mañana, con ese título de doctor, decir, yo no estoy de acuerdo con esto, porque creo que esto y esto debe estar enmarcado para esto. Porque es que la era actual ha llevado a que tengamos que ir adquiriendo una cantidad de ramas de conocimiento y el conocimiento se adquiere a través del estudio. Y ese estudio nos va a permitir tener siempre la palabra a flor de piel. Pero siempre y cuando estemos enmarcados dentro de la norma jurídica, dentro de la norma constitucional, porque es que las normas constitucionales internas de nuestro país
define el derecho público y define el derecho privado, más los otros derechos. Pero como aquí estamos tocando el derechos internacionales, entonces la norma constitucional se establece el derecho público y el derecho privado, que como es bien sabido por usted, el privado, pues el que se hace entre las partes particulares o compañías, y el derecho público es el que se hace del Estado con Estados, pero que muchas veces mezcla el público con el privado cuando se hacen negociaciones que puedan ser diferentes, entre eso el derecho de adopción. Y el derecho de adopción se enmarca a través de una gestión que se hace a través de un Estado y que otorga una cantidad de documentos para ser traídos a otro país. Y si bien es cierto, una persona privada está haciendo algo de optar a un niño o una niña a través de una documentación que determinado Estado da y que tiene que presentarlo al Estado donde vive, donde va a radicar el niño, para asentarle allí su legalidad y su tramitación de documentos ya como ciudadano del país que lo está, de donde vive en particular que lo está adoptando. Entonces allí funciona lo que llamamos el derecho de familia, guarda relación con el derecho internacional. Usted lo van a ver con el derecho internacional, pero me estoy adelantando un poquito allí. El derecho de los extradición, pues también forma parte ya del derecho constitucional, que son las ramas que regulan si el nacional puede ser extraditado o no, y eso es por el derecho internacional. Hay una cantidad de cuestiones ramas que poco a poco hay que ir entendiendo y hay que ir estudiando, pero que ustedes como estudiosos tienen que ir sabiendo para que no se queden en el aparato. Vamos a profundizar ahorita en teorías del derecho internacional. El tiempo es muy corto, yo voy a hablar algunas cositas sobre las teorías y se las voy a hacer llegar a ustedes junto con un material para que ustedes de allí, de ese material que les voy a enviar, ustedes puedan ayudarse para sacar el material del segundo trabajo que vamos a hacer, aunado a lo que ustedes van a investigar. Pero por favor, que no sea cortipeque. Vamos a ser muy honestos. Estudien, lean y saquen conclusiones de los libros que consulten, pero que yo entienda que lo están haciendo ustedes, porque cuando hay un corte y pegue, pues es muy fácil porque uno mete el dedito allí, donde ustedes saben y eso queda todo en azul. Entonces es un vulgar corte y pegue. Yo sé que están las doctrinas, están los libros para poder asesorar uno, poder utilizar el conocimiento, pero también aprendan ustedes a manejar su forma de plantear la situación y su criterio personal. Por eso la importancia del video de la final de la parte académica, para ver cuál es el léxico, cómo es la forma de interpretar ustedes. Y después que yo haga aquel trabajo, pues yo les voy a botar un comentario a cada quien desde cuando yo esté en Estados Unidos y les explico en qué va a estar. Porque el deber mío como persona y como el docente de ustedes en esta cátedra de teoría del derecho internacional es que todos aprendamos. No es perjudicar a nadie, sino que todos aprendamos, porque uno tiene, cuando hace las veces de docente, lo hace en el buen sentido de la palabra, en transmitir los derechos, y donde quiera que vaya uno, pues por lo menos si quiera leer una muestra de respeto y de cariño cuando uno llegue, concha, le digo, profesor, ¿cómo está? Que tampoco nunca lo haré, ni lo hago, de valerme de aquella clase que puedo impartir para llegar donde María Elena, que lo estoy viendo ahorita en pantalla, para que ella me saque un documento en el momento y me le ponga los sellos, porque no lo va a hacer. Yo siempre me gusta que se hagan las cosas como tienen que ser y que tengan que atenderme como un particular. Pero si veo que me están objetando lo que estoy haciendo, pues entonces sí yo saco a reducir lo poquito que veo. De hecho, pues si le digo, usted está equivocado por este tipo de tipo. Pero siempre uno tiene que obrar de buena fe, para donde quiera que vaya, siempre a uno lo tratan también con buena fe. Entonces vamos a hablar sobre las teorías del derecho. El derecho público internacional tiene como fuente los diversos y variados tratados suscritos por los estados de manera bilateral o multilateral, tales como pactos, convenios, memorandos, declaraciones conjuntas, etc., así como la llamada costumbre internacional reconocida en la práctica de los estados y por los particulares. Cuando hablamos de estados y particulares, pues está allí lo que decía igualmente el derecho de adopción internacional, ¿no?
Y esos documentos que se traen y se llevan y se van para allí y para acá, eso se denomina S4. Existen teorías. ¿Cuál? Existe una teoría que es la sociología del derecho, la teoría jurídica crítica y la teoría analítica del derecho internacional. ¿Cuál es la función del derecho internacional? Es la finalidad esencial del derecho público, es asegurar la paz y la seguridad internacional, fungiendo como moderador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Hay una cantidad de normas jurídicas que se crean para que el derecho pueda funcionar entre las partes o entre los particulares o entre los estados y que tiene que ser de fiel cumplimiento. Entonces, todo es marcado dentro de la Carta Constitucional de cada país y a su vez va enmarcado ante la Constitución Internacional que regula el derecho internacional. Nosotros tenemos una Carta Magna que nos hace cumplir el funcionamiento como tal, estamos obligados a ello, y que nos cumplan a través del derecho internacional, a través de las normas constitucionales. Muchas veces cuando hay cierto atropello a la norma constitucional, pues se crea un poquito de tela de juicio a la situación de existirá el cumplimiento o no existirá el cumplimiento. Pero eso también, cuando hablamos de las teorías del derecho, está remarcada que tiene que ser de fiel cumplimiento todos estos tratados. También podemos hablar sobre algunas cuestiones. Yo no sé si este material sobre este tema yo lo hablé en la clase pasada, que no recuerdo, como tengo que dar doy clase de una cosa y de otra, muchas veces pues se me escapa rápido lo que tengo que hablar sobre determinado tema. No sé si ustedes, alguno, me puede corregir si ya esto yo se lo había explicado a ustedes. Si se lo he explicado, pues me lo dicen de una vez. ¿Se acuerda de algo de esto, María Elena? La semana pasada hablamos sobre las teorías, profesor, ¿Sobre qué hablamos? del derecho internacional. Hablamos de la teoría realista, de la función del derecho internacional. Habló un poquito del derecho internacional privado. A esto para dar relevancia a lo que era la relación entre Estados y particulares. Nombró una teoría, la sociológica, que quedó en enviarnos el material y aún lo espero. La sociológica. Bueno, vamos a hablar ahorita porque ya me están haciendo señas. Es que tuve una clase de Derecho Internacional Público y Privado para Ecuador y entonces pues eran 1 hora y me tomé casi 1 hora y media. Entonces esa 1 hora y media, esa media hora me la quieren restar ahorita aquí. Ya me están haciendo señas. Entonces vamos a entrar rápido, voy a hacer una pequeña exposición y les voy a enviar, ahorita que salga aquí, mismo ya hablé con la coordinadora, la licenciada Luz, para hacerles llegar por la página lo que ustedes van a tener para hacer el segundo trabajo y parte del primero, ¿ok? Por favor, les agradezco, me vayan enviando al WhatsApp mío, el teléfono 0414-740-5080, el correo electrónico de ustedes directamente. Les coloca María Elena, correo tal, tal. Franklina, correo tal. Antonio, tal, tal. Me van mandando los correos para yo inmediatamente mandarles todo el material que vamos ahorita a fijar para que ustedes puedan desarrollar parte un poquito del primero y un poquito del segundo, ¿ok? ¿Les parece? Sí, Okay. profesor, correcto. Okay. Está bien. Después vamos a ver si hablamos también un poquito de derecho agrario, hablamos un poquito del INTE, hablamos un poquito de una cantidad de cosas que funcionan con la parte agraria. Lo que pasa con los Excelente, registros, profesor. lo que pasa, Excelente. lo que pasa porque existen algunas comunidades. Lo que pasa es que cuando yo me pongo a hablar de derecho, como que me extiendo mucho. Y entonces comienzo hablando de derecho de familia, de derecho humano, de derecho de humanidad. Pero es que todo eso guarda relación con el derecho internacional. Porque usted no puede ser una persona, un doctor en derecho internacional y no sabe ni siquiera los aconteceres diarios que suceden en el mundo. Sino solamente María Elena sabe lo que sucede en el registro, Antonio lo que sucede allá en el tribunal agrario, él no. Hay que salir, hay que explorar, hay que tener conocimiento de muchas cosas y poder dar opiniones, claro, de acuerdo a cómo se maneje cada quien en su trabajo. Pero hay que tener una cantidad de ramas de conocimiento, hay que estar tanto, inclusive
de los aconteceres políticos internacionales, porque eso es muy importante en el derecho internacional, porque muchas veces esos aconteceres políticos violentan determinadas teorías o determinadas normas constitucionales y que a la larga van en perjuicio de los connacionales. Entonces, la importancia de estudiar el derecho es tener el conocimiento profundo de todo. Y el derecho internacional pues tiene que ver con derecho de familia cuando hablamos de adopción, tiene que ver con derecho mercantil cuando hablamos de negociaciones, importaciones entre los particulares o con los estados, tiene que ver con las normas constitucionales de fiel cumplimiento, tiene que ver con el derecho a la salud, porque nos importan alimentos, tiene que tener su permisología, y así una cantidad de ramas que van pasando y van pasando. Y ahorita tenemos el derecho tecnológico, tenemos el derecho médico que permite traer una cantidad de insumos de salud. Entonces hay una cantidad de cosas que suceden a diario y que por desconocimiento pues ni sabemos que existen. Una vez me decía a mí un amigo que siempre está constantemente en conferencias y me decía, mira Omar, usted que da clases de derecho y que cuando está dando clases he visto alguna clase que usted se va, pues habla por el derecho laboral y habla de derecho, coloca a la gente a que vaya a pregrado cuando estudiaba. Pero yo no hago preguntas a ninguno. Solamente, ¿qué opinan ustedes de esto? Pero nunca le pregunto personalmente a alguien nada, porque yo entiendo que ya uno a través de tanto tiempo, pues ciertas cositas de pregrado pues se le han olvidado. Entonces, hacer una pregunta para que la gente de repente quede allí, como se dice vulgarmente, patinando, uno lo haga. Pero él me decía, es que el derecho internacional es tan importante estudiarlo, que es tan controversial, porque encierra tantas ramas de tanto derecho, y se hablan de tantos tratados que datan como los tratados más antiguos, los tratados modernos. Y vemos nomás el tratado de Somalia con Humán, 3700 años antes de Cristo, y que trae como consecuencia que era única y exclusivamente velar por los espacios fronterizos de aquellos pueblos, y que trajo de la realidad pues está el derecho los derechos de soberanía, ¿no? Que se vela por las partes limítrofes. El caso allí de de Apure, que está en la frontera con Colombia, parte del llano. Y cuando nos ponemos a ver aquellas cuestiones que tienen que ver con la parte limítrofe, la frontera y la soberanía, y si hemos estudiado un poquito sobre ese tratado de 3700 años antes de Cristo, pues pareciera que como que vamos a ir hacia atrás, y vemos que aquello dio nacimiento al tratado que está hoy en día, pero que tiene otro nombre. Y en aquel tiempo existían las guardias que velaban por aquellos espacios territoriales. Y hoy en día cada estado tiene las fuerzas armadas que velan por los estados fronterizos, y que no es más sino hacer valer su soberanía en beneficio de los connacionales que habitan en cada raya fronteriza, trayendo la paz y la convivencia mutua entre los pueblos, que se hacen a través de tratados y negociaciones. Independientemente que existan los contrabandos y las cosas ilegales allí, que siempre suelen suceder, pero eso fue una parte de la convivencia. Y fue una parte, aunque parezca mentira, que es algo ilegal, pero parece, de aquellas costumbres, porque era que existían costumbres. Y nosotros aquí, por lo menos los tachirenses, pues tenemos la costumbre de ir a Cúcuta, de Cúcuta tenemos la costumbre de venir para acá. Y muchos tenemos, como puede suceder en otros estados fronterizos, la relación de llevar inclusive entre la familia, el papá o la abuela de otro país, porque las costumbres de vivir en frontera trajo como consecuencia eso, que era fácil ir de tránsito. Y los que tenemos ya un poquito más de edad, pues no podemos olvidar que los vestidos de matrimonio muchas veces venían de Cúcuta, porque ellos los compraban para acá, o los vestidos de primera comunión. Los traían de Cúcuta porque era más económico. Y así sucesivamente. Eso era el convenio mercantilista que existía y que todavía existe, pero hay algunas operaciones que se hacen a través de la importación y exportación a través del derecho internacional, pero que hoy en día activamente se hace y todavía se hace, de ir a comprar y traer cosas de allá para acá. Lo mismo pues sucede por la parte del llano, para Arauco y todas esas cosas. Entonces, bueno, continuando, existe la sociología del derecho, la sociología jurídica crítica, la teoría jurídica crítica y la teoría analítica del derecho internacional. ¿Cuál es la función del derecho internacional?
La finalidad del derecho internacional público es asegurar la paz, la seguridad internacional, fungiendo como moderador del orden social internacional. ¿Cuándo se creó el derecho internacional público? Se dice que el derecho internacional público fue creado según el Tratado de Paz en 1648. Con este documento nació el derecho internacional clásico. Se habla también de la monolística y de la dualística, son dos teorías. La teoría monista sostiene que el derecho internacional preside una concepción unitaria de todo derecho, del cual forma parte en un plano de subordinación a los ordenamientos jurídicos internos de los estados. ¿Qué quiere decir esto? La monolística es la que se regula a través de los derechos y los ordenamientos, perdón, a través de los ordenamientos jurídicos de cada estado, que no es más sino la Constitución. Usted no puede negociar, no puede hacer nada si no está enmarcado dentro del marco de la Constitución que le permite determinadas cosas. Lamentablemente eso era un poco fuerte lo que puedo decir, pero no lo hago en términos de vista político. Nosotros en Venezuela nos caracterizamos por tener una cantidad de leyes. Yo creo que somos el país que tenemos más ordenamiento jurídico. Tenemos ley, aquí hay ley para todo. Y cada día siguen saliendo más leyes, pero muchas leyes se están apartando de lo que es la norma constitucional. Y algunas, como el caso penal, tenemos un código penal que está allí, que yo siempre digo en clases, que es como el arbolito de Navidad. Cuando llega diciembre sacamos el arbolito de Navidad y le colgamos una cantidad de cositas allí para que sea bonito. Y vamos a los negocios y compramos y le colgamos cuanto colgadeo podemos allí para que sea bonito. Y luces. Después en enero, algunos lo acostumbran bajarlo en febrero, se le quita todo el poco de instalaciones, se le quita todo el poco de adornos y queda el puro juguito allí del arbolito de Navidad. Así que el código penal nuestro. Se crearon una cantidad de normas especiales, leyes especiales, que fueron quitando la competencia del Código Penal y se creó que si la ley de robo de hurto de vehículos, la ley antidroga, la ley no sé qué, la ley aquella, la ley aquella. Y que algunos ciudadanos fiscales, cuando hacen los actos conclusivos, dicen, solicito la pena tal de acuerdo a la ley de robo de vehículos, ley de hurto de vehículos según el artículo tal, en concordancia con el Código Penal tal, artículo tal. Qué bonito. Entonces va el abogado para allá, para el tribunal, a defender a la persona, pero no aplica la doctrina nonista, que es ver el ordenamiento jurídico. Y si no, un momentico, si usted está aplicando el Código Penal, no me puede mencionar la ley de vehículos, porque entonces me lo está penando doble. Y muchas veces el juez de control tampoco hace la depuración del proceso y hace allí una mezcoplacia una cantidad de años. Porque tenemos algunas cosas que están como mal distribuidas. En la ley de tránsito tenemos primero el reglamento de tránsito, que es por el que se regula para las sanciones, porque es más antiguo que la ley. Imaginen ustedes eso. El reglamento de tránsito, y léanlo y analícenlo ustedes, apreciados colegas, no alumnos, sino apreciados colegas, que todos somos panas, como dicen los chavos. La ley de tránsito tiene más antiguo el reglamento que la ley, cuando debería ser la ley primero y el reglamento después. Entonces allí tenemos como algo como que no compagina, ¿no? Que es ley, que es la ley y el reglamento. Entonces todas esas cosas nos han traído como consecuencia cierto desbarajuste. Entonces cuando tenemos la necesidad de hacer un escrito, pues tenemos que irnos a tránsito, hablar allí con los funcionarios que están y saber por dónde vamos a encabezar. Entonces suena bastante fuerte que encabezamos primero por el reglamento y concluimos con la ley, cuando deberíamos comenzar primero por la ley y terminar por el reglamento. Pero ese vacío está allí. Entonces, cuando hacía mención de esa cantidad de leyes que guardan relación con la doctrina nonista, que es el concepto del ordenamiento jurídico interno de cada estado, pues allí estamos como fallos en aquellas situaciones.
Entonces, ¿cuál es la función de nosotros como abogados, como futuros doctores? Voy a ir poniéndole el ojo a aquellas cosas que están por allí, ir anotando y anotando y anotando. Y entonces muchas veces cuando uno tiene una charla de tertulia por allí con determinados colegas o con cualquier persona, decirle, mire, pero es que aquí pasa lo siguiente. Yo no puedo entender por qué esto, aquello y aquello, pero demostrar que existe conocimiento. Y no ponerse a entablar conversaciones cantinfléricas con una terminación panegíricas, como decía Cantinflas, que a la hora de la verdad no dice nada. Y que cree que se la está comiendo cuando está exponiendo allí este criterio, pero resulta que está acéfalo del conocimiento jurídico. Entonces, la doctrina nonista es la que se maneja en el derecho internacional y que puede ser aplicada para el derecho interno, que está subordinada a los ordenamientos jurídicos del país, pero tiene que cumplirse las normas, no son. Entonces, cuando existen esos fallos que no se han podido corregir, pues entonces nos genera ciertos problemas. Tenemos también algo que es muy importante, y que pues, no estamos hablando de derecho penal, pero el derecho penal, por hablar del Código Penal, tiene mucho que también que estudiarse y que profundizarse en el mismo, porque cuando hablamos del ordenamiento jurídico sancionatorio, que es el Código Procesal Penal, pues tiene demasiada falla, a pesar de que ha tenido siete modificaciones. Entonces hago solamente énfasis en esto para que ustedes, como doctores que van a ser, Dios mediante, próximamente, pues vayan dedicándose también a ir estudiando un poquito de todas las ramas. Porque uno cuando se siente en una silla, como que está dedicado a la silla, que es normal, cumplir con una función, pero cuando pueda tener la oportunidad hay que leer el libro, leer y leer para ir teniendo el conocimiento. Porque esa es la importancia del abogado, del magíster y del doctor, porque nosotros aquí tenemos un problema muy grave. Empezamos primero que aquí todos los abogados son doctores, sin ser doctores. Y vaya usted, no le diga a una persona que le gusta que le digan doctor, le diga usted abogado, porque se molesta. Doctores, ustedes. Y suena así como muy petulante, ¿no? Pero doctores, ustedes que van a tener su título de doctor. Los demás que van para el despacho de ustedes, pues son abogados, o son especialistas, o son magísteres. Pero doctor es el que estudia el doctorado. En muchos países le dicen licenciados al abogado y en otros le dicen abogado. Pero cuando uno tiene el título doctor, es para manejar el criterio de cualquier tema que se le toque. Independientemente de que sea un doctor de Derecho Internacional, de Relaciones Internacionales, pues tiene que saber lo que es Derecho Internacional, cómo se come eso, cómo está dividido, quién lo regula, dónde nació, dónde está la Constitución Internacional, dónde nació, que nació por ahí en San Francisco, en Estados Unidos, en el año 1947, que tienen una sede, que tienen una cantidad de personas que están allí y que allí se puede ventilar cualquier problema que tenga que ver con derecho internacional. Hay que estudiar todo eso un poquito. Seguimos. Según esta concepción de la teoría nominalista que tiene que velar por el ordenamiento jurídico interno de cada país, esta concepción fue desarrollada nada menos y nada más que por Kelsen, que es el teórico dualista y no analista del derecho. Y cuando hablamos de Kelsen, pareciera que vamos para pregrado, ¿verdad? Y vemos la pirámide de Kelsen, ¿no? Y esa pirámide nos enseñaba que todo se regula primero por la Constitución. Y que al ladito de la Constitución va aquello que se llaman tratados. Y que algunos tratados tienen un nombre que son supraconstitucionales. Por eso que se hablaba mucho de la teoría no analista, porque es la que se enmarca dentro del derecho como tal, de las normas jurídicas del derecho. ¿Qué es la teoría dualista? ¿Y qué es la teoría nonista? Es la que plantea la diferencia entre el sistema nonista y dualista. Según los primeros, los tratados internacionales entran sin necesidad de incorporación legal al orden jurídico interno, mientras que los segundos exigen que sean aprobados por el Congreso de tal manera que obliguen a las naciones a cumplir con dicho tratado. ¿Qué sucede con esto?
Hay algunos tratados que deben de pasar por el Congreso o por la Asamblea y que se deben de estudiar y se deben analizar. Porque una vez que se firmen son de fiel cumplimiento. Aquí no podemos firmar un tratado internacional y después decir que yo ese tratado no lo voy a parar. Porque cuando se expresa de esa manera, se está expresando del desconocimiento del derecho internacional y se está violentando una norma que es de fiel cumplimiento. Hay algo que es de fiel cumplimiento. Yo pongo ejemplo muy práctico, que es cuando comienza el amor y la pasión. Entonces trae como correlación la relación recíproca entre un hombre y una mujer y que se cristaliza por un concubinato o un matrimonio. Y se procrea una cantidad de muchachos que nacen de un tratado, de una relación entre dos personas y que trae unas obligaciones que velar por el cumplimiento del mantenimiento y la creación armónica, estudiosa y académica para que esos niños sean mañana ciudadanos de bien ante la sociedad de determinado país. Pero que esos tratados que se hace a través de la Unión tiene una institución que tiene el Estado y que se denomina divorcio. Y que si es de hecho, porque y no es de derecho, porque es un concubinato, existe la separación de concubinaria también que se hace a través de un tribunal. Los tratados no. Los tratados binacionales que hace el Estado son de fiel cumplimiento y que tienen fecha de vencimiento. Esto no es divorcio. Que acude para, como digo yo, se acude para el muro de los lamentos, que son los tribunales de protección. Todo el mundo va a llorar allá y a poner quejas allá. Después que dieron bien de suelta sus sentimientos internos y entonces no llegaron a feliz término, entonces comienzan a demandarse y a echarse culpa el hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, y los que pagan son los muchachitos que lo llevan para el tribunal de protección, y los pobres muchachitos miran así y saben qué es lo que está pasando, que es traumático, que sucede allí, y que hay que hacer cola para que lo atiendan, todas esas cosas. Pero allí no, el tratado binacional creado entre Estados es de fiel cumplimiento y tiene normas de vencimiento. Entonces, el país firmante no puede decir, no, yo no lo cumplo porque allí tiene que estar de por medio dos teorías, que son las siguientes, que decía que son la teoría donista, que está relacionada entre el ordenamiento jurídico, y la dualista, que es la que tiene que ver entre los estados. ¿Qué hace esta teoría dualista? La teoría dualista sostiene que el derecho internacional y el derecho nacional son dos ordenamientos separados cada uno, con sus supremas esferas de competencia, pero que guardan relación recíproca. La Constitución dice una cosa, la interna y la internacional dice otra, pero si se suscriben, tienen que ser de cumplimiento entre las dos normas constitucionales. Es muy relevante distinguir en tres disciplinas. Pareciera que por unas partes trata la teoría del derecho como la doctrina, como es propiamente jurídico, y trae como consecuencia a los juristas, y por eso los filósofos del derecho es propiamente decir que todo esto simplemente es una filosofía del derecho. Los filósofos siempre creen en que las teorías están allí para ser cumplidas, y es la realidad, pero es que filósofos lo manejan como la filosofía del derecho. Y es cuando ellos dicen que la filosofía del derecho en general es el estudio de los primeros principios filosóficos del derecho, que es una rama filosófica, y que la filosofía concierne únicamente el derecho, pero desde una perspectiva de sus aspectos universales. ¿Por qué? Porque el filósofo siempre se enfrasca en la parte del derecho universal. Y el derecho universal, según la filosofía, trae algo que guarda relación con la Constitución. ¿Y cuáles son los derechos universales? Son aquellos que nos dan derecho desde el momento de la procreación, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al estudio, el derecho al libre tránsito. Son toda esa cantidad de derechos universales que nacen con nosotros mismos y es que están marcados dentro de la norma constitucional. Y es lo que es importancia como
vamos escudriñando por allí todas esas cosas. Y eso sale de la teoría filosófica, que son los derechos filosóficos, que se denominan como tal, y que son los que nacen con nosotros mismos, que son los derechos universales, y que están enmarcados dentro de la Constitución. Pero sin tocar ningún punto de vista político, en este caso. Cuando esos derechos universales se violentan, se está violentando la norma constitucional, porque la norma constitucional nos permite una cantidad de derechos que nacen con nosotros. Yo tengo derecho al libre tránsito. Yo tengo derecho a estudiar. Yo tengo derecho a protestar. Yo tengo derecho a discernir. Yo tengo derecho a la vida y por ello tengo derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad nace conmigo, pero también está suscrito a través de tratados internacionales y que son de supraconstitucional internacional porque están firmados. Los estados, incluyendo Venezuela, tienen firmado convenios a la libertad, que aparte de que están dentro de la Constitución, que es la teoría nonística y la teoría dualista, que son de fe y cumplimiento, también está en la teoría filosófica del derecho universal, que es que yo tengo el derecho a la libertad. Y si incurro en algún delito, en alguna falta, tengo un derecho a que se me juzgue mediante libertad, de acuerdo a la falta. Porque si el delito es supremamente grave y demostrable, pues deben tirarme una medida cautelar y privativa de libertad. Caso contrario, tengo derecho a ser juzgado en libertad mientras se investiga y no me pueden detener. Porque se violenta la norma constitucional dualista y nonística y se violenta la norma filosófica del derecho internacional universal, que es el derecho a la libertad. Entonces, fíjense que es una cantidad de teorías que van relacionadas con esto. Debe ser como ya me están haciendo señas que voy a retirarme. No podemos hablar mucho, entonces nos estiramos tanto en la clase. Entonces, eso significa que tenemos que estar muy pendientes de lo que es la parte filosófica, la parte del derecho. Entonces, es muy común muchas veces hacer tertulias y comenzar, como decía inicialmente, a dar una terminología panegírica allí sin ningún conocimiento y criticar y censurar. Muchas veces en el acontecer diario de la vida nuestra, en nuestros países, suceden hechos que se convierten en amarillismo en la parte de los medios de comunicación y que emitimos criterios acusatorios y hasta de una forma penal, y si hubiera pena de muerte, pues hasta sentenciamos en la charla que la prueba debía ser hasta juzgada y sentenciada a muerte, porque conocemos la realidad de los hechos. Entonces nosotros como abogados y ya como doctores tenemos algo muy importante que hacer, que es que antes de pronunciarnos debemos analizarlo y aplicar aquel proverbio que decía mi abuela: no hay que hablar mucho para que digan que uno no sabe, pero tampoco hay que quedarse callado para que tampoco digan que no sabe. Entonces hay que hablar preciso y concreto, pero ajustado a las normas jurídicas. Porque, apreciados amigos, ya ustedes con su título de doctorado están hablando pendejeras por allí, que tengan mucho desconocimiento de lo que está diciendo, pues van a poner en tela de juicio que de repente una persona que no tiene muchos títulos va a decir: no, pero la autora está equivocada por eso y por eso. Eso nos obliga a estar siempre presente de las cosas, de lo que vamos a decir. Es muy relevante distinguir entre la teoría del derecho como la doctrina, como son también propiamente jurídicos, y traer a los tres juristas por parte de la filosofía del derecho, que es propiamente filosófico, la tarea del filósofo. Si la filosofía en general es el estudio de los primeros principios del derecho, es una rama
especial a la que concierne únicamente el derecho, pero desde la perspectiva son sus aspectos universales, que no es más sino una teoría pura del derecho. ¿Qué quiere decir eso? La parte filosófica, recuerden que nosotros hablamos, por ejemplo, de Sócrates, hablamos de Platón, hablamos de Ulpiano, eran filósofos, y como filósofos dieron sus criterios. Hay uno que dice a cada quien lo que pertenece. Eso lo decía Ulpiano, algo filosófico. Pero un filósofo que estudió mucho y enseñó mucho dijo una vez: he estudiado tanto y he leído tanto que he llegado a la conclusión de que no sé nada. Eso lo dijo el señor Sócrates. Entonces de allí se desprende, algunos dicen que de repente el derecho tiene su origen de la parte griega y otros dicen que el derecho tiene su origen de la parte romana. Pero cuando vamos al derecho, sale alguien hablando que dice que el derecho tiene su origen de la parte italiana y que nació por allá en Bolonia. En el año del un hombre que nació en los 1220 y tantos, 1222, y murió en 1298, boloñés. Entonces fíjense ustedes cómo se va marcando una cantidad de conjeturas de las teorías, pero nunca olvidemos la parte filosófica, que es donde nace el derecho. Y posteriormente se ha ido profundizando y muchos se ha ido maltratando, porque hay muchos docentes que imparten la doctrina y la enseñanza con el egoísmo, que no enseña la profundidad para que el muchacho de repente no vaya a aprender demasiado. Y le hacen ver que el derecho es una mala imagen para ejercerlo. Y lo más importante es transmitir el conocimiento para que aquella persona que está sentada allí, como Franklina, Montoya, como Antonio, como María Elena, pues mañana, pasó mañana, le pone uno más Martínez en determinado sitio para ir con un café al repente dialogando y que maneje criterios mucho más avanzados que los que yo pueda tener. Para mí, que verdad sería un orgullo siempre que el alumno lo supere a uno, porque uno tiene que impartir el conocimiento con humildad para que llegue desde el punto de vista humano, desde el punto de vista filosófico, y no desde el punto de vista austero y egoísta, que cada persona no puede aprender. Dicho esto, y como tengo aquí al frente el guardia y custodia que me está haciendo señas que tengo que irme, pues yo voy a cerrar el día de hoy. Les voy a hacer llegar ahorita material para que tengan apoyo para hacer la segunda actividad, deseándoles que tengan un feliz fin de semana y a la vez informando que la tercera clase que tenemos la voy a instalar por plataforma, porque yo ya esta semana salgo para el extranjero y no voy a estar presente por unos días acá, creo que 2 meses está fuera de Venezuela. Entonces, pues, muchísimas gracias por la atención. Que el gran creador del universo les bendiga, les acompañe y les proteja junto con todo su seno familiar. Y como decía y dice una actora de televisión venezolana, hagan el bien y nunca miren hacia el, porque eso es lo que nos vamos a llevar mañana cuando tengamos que partir de aquí, que nos recuerden como personas de bien. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Amén, profesor, amén. Bendiciones para usted y aquí seguimos avanzando. Espero que sigan avanzando y sigan estudiando, porque eso es bueno.